Pero bueno, ya las naciones habían sido conformadas para este entonces. Cada nación ya existía conforme, cada cual según su lengua, dice la Escritura. Cada cual conforme a sus familias en las naciones ya habían sido establecidas. Cada nación tenía incluso un idioma distinto. Y para ese entonces, cuando llegamos al capítulo 12, nos encontramos con la historia de un hombre quien Dios iba a usar como un vaso o como un utensilio para la bendición de muchas personas. Y nos estamos refiriendo a la persona de Abraham. Su nombre original fue Abraham, que significa padre enaltecido. Pero vamos a ver más adelante que Dios le cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham fue hijo de Taré, esto es lo que aprendimos la semana pasada en el capítulo 11. Miren rápidamente lo que dice el versículo 27, Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Y Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. La infancia de Abraham ocurrió en una ciudad que en realidad para esos tiempos era una ciudad muy avanzada, llamada Ur. Es por eso que vemos más adelante que la Escritura nos dice que él salió de Ur de los Caldeos. Y ya cuando él empezó a crecer, se trasladó a otra ciudad muy importante junto con su familia, a la ciudad de Harán, en donde ellos vivieron y radicaron por algunos años. Y fue ahí precisamente en esta ciudad, Harán, donde Dios llamó a Abraham para que él entonces emigrara y se moviera junto con su esposa y Lot a Canaán. Pero leamos una vez más la primera parte del capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Versículo 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham, un personaje muy, pero muy reconocido, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo y también dentro del islam. Y aprendemos mucho acerca de él. Y este capítulo nos dice bastante acerca de su vida. Pero antes de aprender acerca de él, veamos lo que Dios hizo con él. Así que vamos a ver primeramente el llamado de Abraham. Versículo 1.
Pero Jehová había dicho a Abraham, recuerden, las naciones se habían dispersado, todos ya hablaban sus propias lenguas. Y luego dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un capítulo antes vimos que Dios, como forma de juicio, les cambió la lengua a los hombres para que estos se confundieran y no se entendieran y cesaran de su grave pecado. Era un grave pecado. Y bien pudo Dios fácilmente haberlos exterminado, pero Dios tuvo compasión, tuvo gracia para con la humanidad. Así que ahora, en vez de abandonar completamente a todo ser humano en su pecado, miren lo que Dios hace. Dios decide por su soberana y libre voluntad escoger a un solo hombre de entre millones, a un hombre para depositar su amor y sus bendiciones, y todo lo demás Dios escoge de entre todos los millones y millones de hombres. Abraham. Y le dice, versículo 1, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham en realidad no era un hombre especial, y lo cierto es que ningún otro hombre ha sido especial. Abraham es un hombre de nuevo reconocido por varias religiones, pero más importante, reconocido por el cristianismo. Le llamamos el padre de la fe y podemos tomar un gran ejemplo de él, pero Abraham en realidad no era un hombre especial, ni tampoco ningún otro hombre lo es. Por eso que Paul Washer ciertamente ha dicho, no hay grandes hombres de Dios, sino solamente existen hombres débiles, pecadores, que necesitan constantemente la gracia de Dios. Así que antes que nada, primeramente tenemos que ver que cuando Dios llama a un individuo, lo hace de su mera voluntad y bajo sus propios términos. Cuando Dios llama a un hombre, no lo hace porque haya visto algo especial en él o en ella. Cuando Dios llama, lo hace de su mera voluntad. Y esto nos dice algo muy, pero muy importante. Nos dice entonces de que Él es el iniciador. Es Él el que aborda primero al hombre. No es el hombre el que se acerca. De hecho, el hombre quiere estar lejos de Dios. Así que es por Dios que entonces el hombre tiene contacto por primera vez con Dios. Remontémonos a esos momentos cuando atendimos su llamado. Fue por Él. Y solamente por Él que nosotros pudimos establecer una relación, ese contacto, y es por Él que hasta el día de hoy la podemos mantener. Ya vimos cómo una otra vez el hombre siempre hace el mejor intento por alejarse de Dios. Una vez más, un capítulo antes, tan solamente un capítulo antes, vimos cómo todos ellos se juntaron, hicieron una torre alta con el propósito de derribar al Dios de los cielos y de la tierra. Y de nuevo, fácilmente Dios pudo haberlos destruido, pero Él no lo hizo. Ahora, otra cosa y muy importante que vemos cuando Dios llama, es que Él lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito, y podríamos aquí decir en realidad muchas cosas, pero ese propósito se puede resumir en una sola cosa. Dios llama con un propósito, y ese propósito es para la obediencia. Para la obediencia. No en bendiciones automáticas, no principalmente, claro que Dios bendice, amén.
Y sí, vemos que en el versículo 2, Dios le promete a Abraham bendiciones y grandes y muchas, pero antes que nada, Dios le exige a Abraham obediencia. Dios espera del hombre, después de llamarlo, obediencia. Y miren, después de Dios haber llamado a Abraham, miren el mandato. Antes que cualquier cosa, antes de una promesa de bendición, vemos que Dios le da a Abraham una orden específica y directa. Y le dice en otras palabras, ven y sígueme. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, y aquí está la orden, vete de tu tierra y de tu parentela. No es cualquier cosa. Vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es tan significativo y tan importante porque el hombre está instruido y inclinado a solamente recibir de parte de Dios todo, sin hacer el menor intento por agradarlo. Pero Dios sabía cuando llamó a Abraham que en él iba a encontrar obediencia. Y eso lo vemos claramente desplegado cuando Abraham, ya con el nombre cambiado a Abraham, obedeciendo a la voz de Dios, él estaba listo y a punto de sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, prometido por Dios, porque Dios se lo había ordenado de tal manera para que lo sacrificara. Miren rápidamente lo que dice el capítulo 22 en el versículo 1, Génesis capítulo 22, versículo 1. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, miren una vez más el llamado, pero miren también la respuesta de Abraham en obediencia. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y miren la orden, y vete a tierra de Moría, y miren la orden, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? Se fue y se escondió. Tuvo a su hijo por sobre Dios. Versículo 3. ¿Qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana, obedeció al llamado de Dios. ¿Y qué dice? Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, lo más importante, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso, amada iglesia, eso es lo mismo que Dios espera de nosotros. Hemos sido llamados, ¿cierto? Por Él. Por lo tanto, Dios espera y demanda nuestra obediencia. En otras palabras, el llamado de Dios va acompañado de requisitos y de demandas. Y no es que en realidad estemos enseñando salvación por obras o cosas por el estilo, no, estamos hablando simplemente lo que la Biblia establece en cuanto a cómo es que debe de ser nuestra relación con el Señor, una relación de sumisión y de obediencia. No solamente decimos, creo en ti, Señor, sino también somos hacedores de sus mandamientos. Esto lo podemos corroborar a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos claramente este mismo punto cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, usted se lo sabe, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios hace el llamado y el que quiere responder,
El que quiere verdaderamente seguirle y fielmente lo hará dejando todo y cumpliendo las demandas santas de Dios. Ahora, regresando a nuestro texto, ¿cuáles eran esas demandas exactas de Dios para Abraham? Las demandas del llamamiento de Dios a Abraham son 3. Miren el versículo 1. Primeramente, Dios, después de llamarlo, le dice: Abraham, debes de dejar tu nación. Debes de dejar tu tierra. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. ¿Cuál tierra era esta exactamente? Bueno, esta era geográficamente hablando Harán, donde él estaba temporalmente viviendo junto con su familia, con su padre Taré. Él en realidad era originalmente de Ur de los Caldeos. Esta era básicamente una civilización ya avanzada a la cual Abraham y su familia pertenecían. Una demanda no muy fácil de concebir, pero Dios le dice: vete de tu tierra. Número 2. La segunda demanda es que Abraham debía de dejar su padre. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Y miren lo que dice: vete de tu tierra. Y no tan solamente eso, dice: y de tu parentela y de la casa de tu padre. Para algunos de nosotros fue fácil dejar a nuestros padres, pero en aquellos tiempos específicamente esto significaba algo muy, pero muy difícil para personas como Abraham. Especialmente en estos tiempos, cuando familias enteras vivían y convivían cerca los unos de los otros. Así que esto significaba que Abraham tenía que dejar lo más querido y lo más amado de toda su vida. Eso significaba que Abraham tenía que salir tanto de la seguridad y la protección de su padre, así como también tenía que dejar toda la comodidad. ¿Por qué comodidad? Porque Abraham no era un simple hombre. Abraham tenía absolutamente todo. Miren cómo dice rápidamente el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y habló, hijo de su hermano. Miren lo que dice: y todos sus bienes que habían ganado y a todas las personas que habían adquirido en Harán. Se dice que estas personas, traducido en el original, son almas. O sea, se entiende que tal vez tenía criados, servidores que estaban bajo su servicio. Alguien que poseía almas o personas era una persona que tenía mucho dinero y muchos recursos. Abraham tenía que salir de su tierra, de su nación, tenía que dejar a todo ese pueblo, tenía que dejar su parentela, su padre, su familia, para ir a un lugar desconocido. Ahora, hablando todavía acerca de el hecho de que tenía que dejar a su parentela y su padre, además, en ese sistema patriarcal, siempre el padre de familia tenía planeado un futuro para sus hijos cuando éste muriera. Así que esto implicaba la renuncia de Abraham, el primogénito de Taré, a la herencia que le correspondía. O sea que en el momento que Taré, su padre, muriera, él iba a ser todavía mucho más rico. Iba a ser de muchos más bienes. Así que Dios llama, pero hay condiciones. Y para Abraham era básicamente abandonar todo, era renunciar a todo, y era también aceptar todo lo que venía por delante. Era aceptar algo que para él era totalmente incierto y desconocido. Abraham
tenía que aceptar este llamamiento de parte de Dios, pero él tenía que dejar absolutamente todo, la seguridad económica y material, tenía que dejar la seguridad y la protección de su padre y de toda su familia, y tenía que estar dispuesto a aceptar todo lo que venía por delante, todo lo desconocido. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el autor con esta tierra. Versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. No solamente lo saca para llevarlo y perderlo. Miren lo que Dios le ofrece, por decirlo así. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que este llamamiento no solamente conlleva una vida de sumisión y de obediencia a Dios, este llamamiento tiene también ciertas promesas de parte de Dios. Así que cuando Dios nos llama para que nos sometamos a Él bajo su voluntad, obedezcamos absolutamente en todo, y no estoy hablando de perfección, pero sí siempre con esa conciencia de que estamos delante de Dios y que nos debemos a Él, pero al mismo tiempo Dios nos da promesas y bendiciones. El llamamiento de Dios para Abraham significaba que él iba a recibir ciertas promesas. Y hay tres. La primera es que él iba a recibir un reconocimiento personal, o sea, que iba a engrandecer su nombre. ¿Quién no conoce a Abraham? Absolutamente todos. La segunda bendición es que él iba a recibir también prosperidad material. Vemos más adelante, en los siguientes capítulos, que él se hizo de mucho más. Pero lo más importante de este llamamiento es que Abraham iba a recibir prosperidad espiritual, personal, pero no tan solamente eso. Abraham iba a recibir bendición espiritual para su descendencia. O sea, él iba a ser bendición para muchos otros hombres más. Haré de ti una nación grande. ¿A qué se refiere a eso? La gran nación amada y escogida de Dios. Miren lo que dice al final del versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Miren lo que dice al final. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Se ha puesto a pensar usted, amado hermano, sobre la implicación de este solo versículo? Esto no significa que Abraham iba a ser bendecido personalmente. No significa tampoco que su descendencia iba a ser bendecida o que la nación de Israel solamente iba a ser bendecida, sino que también todas las familias de la tierra. Esto significa que todas las naciones de la tierra, en otras palabras, amado hermano, usted y yo, es por medio de Abraham que nosotros somos bendecidos. Miren rápidamente lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 8. Si me puede acompañar rápidamente, Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice: y la escritura, o sea, la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios, dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles, dio de antemano la nueva
a Abraham diciendo, miren lo que dice, en ti, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, o sea, usted y yo. Ahora, ¿qué hizo Abraham después de haber escuchado a Dios? Se negó cuando Dios le hizo este llamamiento y le dio estas ordenanzas. Le dijo a Dios, espérame Dios, porque tengo muchos asuntos por qué resolver. Sí te creo Dios, pero déjame encargarme primero de mis cosas. No, el texto es explícito y nos hace saber que Abraham no titubeó. No titubeó. Versículo 4. Génesis capítulo 12, versículo 4. Esto fue lo que hizo Abraham. Así de sencillo, ¿no? Para nuestros ojos cuando leemos esto, pero tuvo que suceder algo que le tomó tiempo y mucha logística y mucha planeación. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 4. Y se fue, dice Abraham. ¿De qué manera? Como Jehová le dijo. No por nada se le llama el padre de la fe. Abraham, desde temprana edad, le creyó a Dios. Estamos tan acostumbrados, ¿no? Cuando leemos el Nuevo Testamento y cuando nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, solamente nos quedamos ahí, pero esto no es exactamente lo que nos dice la Escritura. No solamente dice esto de él cuando, por ejemplo, él casi mata o sacrifica a su propio hijo Isaac. El Nuevo Testamento en realidad nos hace saber que Abraham desde el día número 1 creyó a Dios. Sí, obviamente Abraham tuvo dificultades y tuvo flaquezas en su fe, como vamos a ver, y de hecho en este mismo capítulo y también así como muchos de nosotros, ya años en el Evangelio, titubeamos, pero en realidad la fe de Abraham fue una fe ejemplar, y es por eso que la Biblia lo usa como un modelo perfecto a seguir su fe. Usted puede leer acerca de esto con más detalle en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 3, y no nos vayamos tan lejos, tan solamente unos capítulos más adelante, aquí en Génesis, vemos que Moisés, el autor, nos dice exactamente de lo que estamos hablando. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es precisamente de este versículo que los autores del Nuevo Testamento toman prestado para poner como ejemplo a Abraham. Ahora, lo interesante o lo peculiar de todo esto era que Abraham no era un jovenazo cuando Dios lo llamó. De hecho, Abraham era un hombre ya de avanzada edad. Miren el versículo 4 una vez más. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Vamos a aprender mucho acerca de este otro personaje más adelante, pero miren lo que dice acerca de la persona de Abraham. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Qué interesante y qué peculiar. A veces nosotros, siendo jóvenes, no a comparación tal vez de Abraham, no queremos hacer nada para el Señor y su obra. Estamos cansados o decimos, yo en mis tiempos ya hice mucho, hice bastante. No, hermano, todo lo que hacemos, jóvenes o viejos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y lo hacemos lo que hacemos porque tenemos un fundamento sólido. Nuestra fe está centrada en la persona
de Jesucristo. Ese es como nuestro motor que nos lleva a hacer y accionar en las cosas de Dios. Esto fue exactamente lo que hizo Abraham. Y es por eso que se le llama el padre de la fe. Le cree a Dios y al creerle, camina con él. Obedece. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 8 nos da muchos detalles acerca de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, dice, salió sin saber a dónde iba, no tenía la mínima idea a dónde Dios lo estaba llevando. Versículo 9. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A veces nos enfocamos y demasiado en el hombre. Incluso nos enfocamos bastante en aquellos que son líderes. Y al hacer esto, nos desenfocamos de Dios, de su palabra, sus exactos mandamientos, y específicamente hablando de la iglesia. Miren lo que sucede. Versículo 5. Era ya un hombre de avanzada edad, 75 años. Yo pienso en esa edad y no sé si vaya a caminar bien. Espero en Dios que sí. Pero miren lo que hace, ya viejo y avanzado de edad, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, todo lo que él le pertenecía, él se lo llevó. Todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido esas armas, esos servidores o sirvientes en Harán. ¿Y qué hicieron? Todos ellos salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se lo tomó en serio. No solamente tomó una maleta y se aventuró, no, le creyó a Dios, tomó a su mujer, a todos sus bienes y a todos sus siervos, y vámonos. No sé a dónde Dios nos va a dirigir, pero para allá vamos. Eso es tener fe. Abraham, el padre de la fe. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. La tierra de Canaán es conocida más comúnmente como Palestina. Este había sido el destino original de Taré cuando salieron de Ur de los caldeos. Este territorio, cuando llegó Abraham, no estaba solo, no estaba desocupado. De hecho, lo habitaban los cananeos, quienes eran originalmente los descendientes de Cam. ¿Recuerdan a este personaje? Y posiblemente todos ellos ya eran una combinación, estaban mezclados y ya con otros grupos étnicos de otras naciones. Y este territorio era muy especial. De hecho, era un territorio estratégico porque era básicamente un camino muy conocido, era como un corredor que comunicaba los dos grandes centros de civilización en aquellos entonces, que eran conocidos como Egipto y Mesopotamia. Así que estas eran rutas principales para el comercio. Todos cruzaban por este lugar, por esta zona. Ahora, lo interesante de todo este terreno es que no era un terreno muy fácil de atravesar. Ahora, imagínense a Abraham con su esposa, con esas personas, con todos sus bienes, atravesando ese terreno. Era montañoso, tenía desierto, tenía costas marítimas,
y tenía valles también que los conducían hasta el río Jordán. Antes no tenían trocas 4x4, el transporte era a pie, obviamente tenían camellos, tal vez mulas, pero el punto aquí es que este no era un territorio uniforme, no era un territorio fácil de atravesar. Pero el otro punto acerca de esta área, de esta ciudad, es que esta era una ciudad cananita, era un lugar importante en la religión, era un centro religioso. De hecho, supuestamente los estudiosos dicen que este era un territorio que más adelante le perteneció a uno de los hijos de Jacob, a Efraín. Pero vemos que Dios le revela a Abraham que esta es la tierra prometida para su descendencia. Llega, no está sola, no está desocupada, está llena de cananeos, gente rebelde, gente idólatra, gente que no adora a Dios. Pero de nuevo, Abraham le cree a Dios y sabe que esa tierra un día, no sabe qué día o qué año, pero sabe que le va a pertenecer. Versículo 7. Lo que sucede, es impresionante. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. No nos dice explícitamente el texto de qué maneras Dios se le apareció a Abraham. Pudo haber sido una visión, pudo haber sido, ¿no?, de alguna manera como se le apareció a Moisés en aquella zarza ardiente. No nos dice, tal vez fue por medio del ángel del Señor, no nos dice, no es claro, pero el punto aquí es que Dios se le apareció, Dios se presentó y le dice con sus propias palabras: a tu descendencia daré esta tierra. Así que número uno, dos cosas vemos aquí. Número uno, vemos que Dios revela a Abraham que es la tierra prometida para su descendencia. Y número dos, ¿qué hace Abraham? De nuevo, no es una fe ciega, es una fe que lo lleva a tomar acción. Abraham lo escucha a Dios y le cree, e inmediatamente mira lo que hace. Abraham adora a Dios. Edificó, dice al final del versículo 7, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Por qué por qué Abraham estaba adorando a Dios? Básicamente porque él reconocía quién era Dios. Y otra, porque él reconocía lo que recibía de parte de Dios. O sea, que él estaba totalmente agradecido. ¿Cómo es tu adoración, amado hermano? La fe de Abraham fue sólida como una roca, como un granito. Lo interesante de todo esto es que no es como si Dios le hubiera prometido y las bendiciones llegaron rápidamente, ¿no? Las promesas de Dios no fueron inmediatas. Y Abraham pudo haber desistido, él incluso se pudo haber desanimado, pero no fue así. De nuevo, él sí titubeó un poco o un mucho, como vamos a ver y a seguir aprendiendo, pero Abraham tuvo una fe tan arraigada en Dios y en sus promesas que él siguió creyéndole hasta llegar a una edad pero muy avanzada. 75 años ya es una edad, ¿no?, considerablemente ya avanzada. Y de nuevo, las bendiciones no fueron inmediatas, pero la fe de Abraham le ayudó a que él pudiera seguir creyendo a través de los años. Miren lo que dice rápidamente el capítulo 17. Y aquí les voy a leer una buena porción solamente para llegar al punto que quiero llegar sobre la fe de Abraham. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Usted conoce a alguien de 99 años? Posiblemente sí, pero qué raro es ver a una persona que llegue a esa edad y que siga, ¿no?, en la búsqueda de esa promesa de Dios.
Era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y miren, un viejito ya, pero Dios le sigue ordenando: anda delante de mí, sé perfecto. Y nosotros pensaríamos, diríamos, a esa edad, ¿qué más importa? No, amado hermano, nos debemos a Dios completamente y enteramente. Versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lo que hizo Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, 99 años, se tiró al piso, sobre su rostro, sobre su cara. Su cara estaba pisando el suelo o tocando el suelo. Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. 75 años, como recibió ese llamado, haga la matemática. Tenía 99 y aún no había recibido la promesa. Pero Abraham siguió creyendo, siguió confiando en ese Dios que lo había llamado al principio. No solamente lo llamó para bendecirlo, vemos que lo ha bendecido en gran manera, y como por medio de él todos nosotros somos bendecidos también. Pero no desistió en ningún momento. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender muchas, pero muchas cosas. Pero básicamente podemos resumir todo, absolutamente todo en esto, en que Abraham recibió el llamado de parte de Dios y él aceptó las condiciones, recibió las promesas por medio de su fe, y por lo tanto, él llegó a ser bendición para toda la humanidad, para todos nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto? Quiere decir que vamos a recibir tierras, de donde pise la planta de nuestro pie, eso lo vamos a recibir. Quiere decir que Dios nos va a dar una descendencia, nación X. No. ¿De qué manera entonces podemos aplicar esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer primariamente es aceptar nuestro llamamiento de parte de Dios. Y número 2, que cumplamos con sus condiciones. Vimos que las condiciones que Dios le impuso a Abraham fueron claras y específicas, y él las aceptó. Y es por eso que hasta el día de hoy estamos aquí, ¿no? Le llamamos el Padre de la fe, nuestro Padre espiritual. Cumplamos con las condiciones así como lo hizo, y mantengámonos en constante relación con Dios, y hagamos, sí, nuestras las promesas del Señor. No vamos a recibir exactamente las bendiciones que Abraham recibió, sino aquellas bendiciones que están enumeradas a lo largo de las Escrituras. Número 1, la salvación de parte de Dios. Número 2, la santificación de parte de Dios. Y podemos enumerar una tras otra: la iglesia, nuestros hermanos, el
llamamiento, los ministerios, todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Tenemos un padre, Abraham, pero nuestra fe es como la de él. Obedecemos como él. Que el Señor nos bendiga. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa fe que tú nos has dado y que a veces no es tan sólida como la de tu Hijo. Pero te pedimos que hoy la fortalezcas, que tu palabra, Señor, la haga fuerte. Bendice mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús.